General, congresista, lo ha dicho Perú 21 ya, la entrevista que le hace Carlos Cabanillas el día de hoy. ¿Candidato presidencial ya? Mira, en primer lugar estamos formando nosotros una alianza que debe definirse entre mañana y pasado. Probablemente seremos 4 y tiene un proceso. Ese proceso significa que en estos días tenemos que nosotros terminar toda la documentación que nos exige el Jurado Nacional, lo presentas antes del 2 de agosto y el Jurado Nacional de Elecciones tiene todo el mes de agosto hasta el 1 de septiembre para determinar si la alianza va o no va. Si el 1 de septiembre el Jurado Nacional considera que la alianza ha presentado toda su documentación y no hay ningún problema después de las tachas, ahí podríamos hablar. Ahí estaría al 100% de que yo sería el candidato de la alianza. Ahora soy candidato de la alianza, pero mientras que no nos oficialicen... Ok, pero digamos, más allá del Jurado Nacional de Elecciones per se, dentro de las agrupaciones que hasta ahora oficialmente es su partido, Unidad y Paz y el PPC. Yo soy el candidato. Usted es el candidato, eso está definido. ¿Quiénes son las otras agrupaciones que podrían unirse también? Mañana o pasado, pero... Pero, a ver, congresista, ¿son las que inicialmente se habían mencionado como el Grupo 5? ¿Fuerza Moderna, sí creo, Libertad Popular? No, son otros 2 nuevos que, fíjate cómo es cuando tú das un paso para hacer una alianza que todos señalan que es necesario, nosotros consideramos también, cómo hay gente que se nos ha presentado a decir, yo también quiero formar parte de tu alianza. Y ya bajo la premisa de usted como candidato. Eso. Ya se presentan, son los 2 que le he dicho, nosotros vamos con ustedes y listo. Entonces ahora nosotros estamos viendo todo el procedimiento, como te digo, documentario. Pero son dos agrupaciones que han venido conociendo de lo que se había hecho, que no es así como dicen que nosotros lo hemos hecho entre 2, no. La propuesta es una propuesta, se ha presentado a los 2 centros, a los 2 CEN de los partidos, los CEN de los partidos lo han aprobado, si no lo aprobaban no salía. Ahora, son partidos, digamos, con los cuales usted se va a sentir cómodo, ya que no nos quiere dar luces y no serían alguno de estos, digamos, no se ha tenido participación previa, tiene otras figuras públicas que se hayan presentado extraoficialmente como candidatos. Sí, hay uno... O sea, va a sorprender cuando finalmente, si es que a usted se unen personas que creíamos que iban a candidatear, antepongan ese interés por dejarlo usted e ir en una alianza. Fíjate, uno ha sido el de la primera que está más cerca, ha sido alcalde de La Perla en el Callao 3 veces, marista como yo, y el otro es una organización que tiene su origen en la región del centro, cuyo líder de esa agrupación es gobernador y va a cumplir con la promesa que le hizo a su ciudadano de que él va a mantenerse en el cargo, o sea que no va a renunciar para postular. Pero, como te digo, eso debe definirse entre mañana o pasado, ya sabremos exactamente quiénes son esos nombres. A ver, Juan, ayúdame, maestro, porque tampoco yo puedo ponerme ahí con los datos, con las pistas que me ha dado el congresista. Te le daba así, pero mi ignorancia es supina. No tanto. Mi ignorancia es supina. 3 veces alcalde de La Perla. Juan, a ver, ayúdame con eso. Congresista, lo primero que le tengo que hacer la pregunta. Porque, ¿cómo piensa un poco desmarcarse, sacudirse de que usted es parte de este Congreso de la República con tan alta desaprobación? Lo hemos dicho y lo dije yo de un inicio, cada congresista es dueño de sus opiniones y de sus votos. Lo que pasa es que en el Perú tenemos la mala costumbre de generalizar. En el Perú todos estamos descalificados. Correcto. Todos estamos descalificados, no se cree en nadie. Entonces, ¿cómo es que tú dentro de una institución como es el Congreso, donde somos 130, cómo puedes tú individualizar? Primero, empezamos bien por bancadas, hay gente que vota por bancada, que está muy bien, responde a los dictados de su partido, pero hay otros que vamos votando en forma independiente en función del tema. Yo he tenido esa libertad y esa independencia de opinar y de votar. Entonces, si la gente me dice, a ver, ¿cuál ha sido la conducta del congresista que habla durante estos años en función de sus votaciones? Podrá darse cuenta que he tenido mi independencia. ¿Cuáles han sido mis intervenciones durante el pleno, en las comisiones? Igualmente. Porque si no,
Pero yo, congresista, yo se lo digo sinceramente, Sí. yo lo sé porque yo trabajo en esto. Y yo siempre que hablo, no, digamos, con adjetivos fuertes del Congreso, siempre digo, sin especificar nombre, pero con las excepciones, justamente, y yo se lo podría decir, no, cara a cara, usted es una excepción, Anderson es una excepción, Tudel es una excepción, no sé, otras congresistas también, pero eso no lo sabe la mayoría de la gente respecto de que va a votar. Va a tener solamente una imagen, el señor Quiabra estuvo en el Congreso anterior. Entonces, ¿cómo rebatir eso? Ese es el tema. Ese es el tema, cómo darle a conocer a la gente tu comportamiento, ¿no? Yo te cuento como experiencia propia, a mí más me dice en general que como congresista yo me siento satisfecho, me siento muy contento. En todos los sitios donde yo voy... No, por eso se la dejé dando botes. Si quería que le diga general o congresista, me imagino que queda claro que general. Además que es permanente, ¿no? Además Claro, que es permanente, claro. pero la gente en provincia en todos los sitios me dice general, ¿no? Y es parte del respeto, parte del conocimiento que tiene de mí. Pero sí es una tarea importantísima como demostrar que no todos somos, pues, porque si no, no habría nadie. Tú estás hablando de los abogados, comenzamos a hablar de los abogados, comenzamos a hablar de los ministros, comenzamos a hablar de todos, entonces no nos queda nadie. Correcto. Y algo que se ha hecho... Periodistas también, ¿no? Para no quedarme fuera. Claro, entonces, algo que... Cada uno responde por sus actos, pero lo que voy es que, claro, lo difícil es un poco desmarcarse cuando no mucha gente está al tanto de cada uno cómo actuó. Ese es el tema. Lo otro que se ha hecho es, se ha hecho una campaña para que los peruanos, los chicos especialmente, no tengan ningún referente. No hay referente. O sea, no, por ejemplo, cuando hablan de mí, hablan de otras cosas, pero... Yo digo, bueno, yo tengo ahí un acto menor, jefe de operaciones en el 95. Jefe de operaciones en el 95. Entonces, lo que se ha hecho es una campaña para que ninguno de nuestros chicos, los jóvenes, digan quiénes son los referentes en las diferentes profesiones, por decirte. ¿Qué referentes tenemos? ¿Una campaña por parte de quién, general? De todos, ¿ah? De todos, Okay. de todos. No podemos nosotros decir es una campaña de estos, son campañas de todos. O sea, esto es lo que hay que evitar. Yo conozco gente también que dice, ¿qué opina de este? Sí, bueno, pero, y también, pero. Entonces, todo lo descalifica, el único que eres tú. Esa es una técnica, ¿no? Todos son regulares, entonces quedas tú nomás. Y eso tú lo ves en todas las opiniones, ¿no? Nosotros, como parte de nuestra formación, nosotros no tenemos esos argumentos. Nosotros déjeme justamente tocar ese punto, porque usted, claro, habla un poco de sí mismo, pero veo también en la entrevista que le hacía a Carlos Cabanillas hoy en Perú 21, le habla de otros candidatos, pero yo quería hablar justamente de un candidato que me parece que hacen exactamente eso con él, ¿no? Lo que usted mencionaba. Bueno, sí, es buen comediante, pero para candidato presidencial es otra cosa. Hablo de Carlos Álvarez. ¿Cuál es su opinión solamente de ese candidato? Le voy a preguntar. Fíjate, si está el número 2 en las encuestas, porque tiene llegada con la población. Él es el número 2, yo soy el número NN. Sí. O sea, ¿cómo puedo yo decir que no tiene un mérito? Si la encuesta está señalando de que es uno de los que la gente está confiando en él, debe ser por las cualidades que él tiene. ¿Cuál es el mérito o cuál es la diferencia de Roberto Quiabra para pedirle el voto al ciudadano? Mira, nosotros en primer lugar trabajamos en conjunto. ¿Tú qué cosas quieres? Estamos en un momento difícil en el país, estamos en un momento difícil en la región, somos parte de una América invertebrada, mira cómo está el mundo, una incertidumbre que te trae pues oportunidades que tienes que aprovechar, desafíos que tienes que enfrentar y obstáculos que tienes que superar. ¿Qué necesitas? Un Estado fuerte, ágil, eficiente y un gobierno que te otorgue estabilidad, un gobierno que ejerza autoridad, un gobierno que promueva la unidad, un gobierno que garantice el Estado de Derecho, proteja a los ciudadanos, aproveche los recursos y las oportunidades y que te lleve al progreso con unidad. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Nosotros vamos a ofrecer lo que se puede cumplir. Entonces, cuando tú dices todo ese concepto que encierra mucha responsabilidad, encierra mucho trabajo. Nosotros somos partidarios de que tiene que dejarse esta rutina, esta pasividad, este poco sentido de la urgencia. Pasar de la improvisación al planeamiento con objetivos, con metas. Y cambiar. Dos cosas que hay que cambiar. La forma de pensar. El peruano tiene que comenzar a pensar en largo y en grande.
Yo lo digo, ¿no? Acá hablan del hub de Chancay, hub. Sí. ¿No? Hub. Bueno, ¿no? es un centro, no, pero, ¿no? Que, claro. O sea, Claro. ese es el peruano, pues, es chiquitito, el hub de Chancay. Yo hablo desde el año 2009, cuando me invitaron al Congreso, cuando Negreiros era presidente de la comisión y estábamos viendo el tema de Napu. Hegemonía en el Pacífico Sur. Paita, Chimbote, Chancay, Callao, Hilo. Y el puerto Corio, como le digo los arequipeños, y los arequipeños quieren. Entonces, cuando tú hablas de hegemonía en el Pacífico Sur, tú tienes un Perú grande que hace más de 7 años se sabía lo que significaría el puerto de Chancay y no hemos hecho nada. No hay integración. No. ¿Cómo las regiones van a aprovechar el puerto para sacar sus productos? Por eso es que Brasil y China se juntan, porque China no puede fracasar y Brasil dice, si me estoy ahorrando entre 10 y 15 días, yo hago pues un bioceánico. ¿Y el Perú qué debió hacer y qué le pareció su respuesta? Que inicialmente dijo, bueno, nosotros no queremos nada, no tenemos nada que ver. De ahí un poquito cambió, pero ¿cuál debería ser la visión del Perú? Juntarse con él y decirles, a ver, ustedes necesitan el tren, todos lo necesitamos, ¿por dónde va a pasar? ¿Cómo asumimos los costos? Nosotros no tenemos los costos. Correcto, ¿Cuál es el beneficio? Ustedes vienen toda su carga y ¿qué se van a llevar de mí? O sea, esa es la gente que necesitamos, una gente que se siente al igual y diga, correcto, para ustedes es importante, para nosotros también. No hay un plan de desarrollo de Chancay. Nosotros hablamos de ciudad-puerto, ciudad minera. El mismo tema de Patás, como decía el alcalde. Patás es la capital del oro, no tiene carretera, no tiene escuela, no tiene hospitales. Chancay, el puerto, entonces lo de Chancay es decir, ¿cuál es el beneficio que tenemos nosotros de vivir en una región donde está esta riqueza, donde este es el mejor puerto de América? Hasta ahora no hay un programa de desarrollo de Chancay. Entonces, zonas económicas especiales. Hasta ahora no nos decidimos cómo va a ser. ¿Usted está de acuerdo con esas zonas económicas especiales? Yo estoy de acuerdo porque tiene que ser esas privadas donde tú vienes, inviertes de cero. Sí. Y entonces, eso es lo que tú tienes como país, tú tienes que decir. Correcto, te voy a dar facilidades, pero ¿qué cosa me vas a traer? Okay. Esto no es cuestión de sentarse, ya zona y dale, no. Okay. O sea, algo más concreto que te dé seguridad de que esa zona va a funcionar. Traes? Entonces tú tienes igualito Ancón. Hace rato que... ¿Cómo entra, o usted me ha hablado de Chancay y es inevitable pensar en China, me ha hablado del tren bioceánico Brasil-China. ¿Cómo entra en su ecuación geopolítica el tema, obviamente, de las dos potencias que hoy priman en el mundo, ¿no? ¿Dónde queda Estados Unidos, que tiene un discurso, digamos, reactivo, de tomar represalias, pero que al final no se decide a entrar con su plata detrás de su boca en países como el nuestro? Yo le regalaría el puerto de Corio. Le diría a los gringos, hasta, igualito que los chinos hicieron en Chancay, hasta Corio. Corea tiene un potencial enorme. Ok, entonces invitaría, así como con una mano invita a los chinos, con la otra le darías ventajas para que los Estados Unidos vengan y tengas a las dos potencias compitiendo. Ahora, lo que hay que ver es que todo el sistema de seguridad del puerto de Chancay lo va a poner los americanos. Sí, es cierto, el tema de los escáneres para el narcotráfico y todo eso, es cierto. Entonces, ¿hay una influencia de China en América? Sí. ¿Por la culpa de quién? Estados Unidos nos ha abandonado. Bueno, un espacio vacío se llena con algo. China le ha dicho a Estados Unidos, ya te gané. Entonces, Estados Unidos tiene que decir, yo también quiero demostrar de que siempre he sido protector o he estado cerca de los países de América. Ese puerto de Corio lo hago yo. Entonces lo hace un ratito. Entonces, y tiene más ventaja que Chancay. Pero es que Estados Unidos tiene una visión distinta. Ahí finalmente no decide el Estado y las empresas vienen detrás, sino tienes que ir a convencer a las empresas. Claro, el Estado podría apoyar, pero hay que ir a convencer a las empresas. Pero eso es que, mira, yo te decía que estamos en una región, estamos viviendo en una América invertebrada. Este no es la Unión Europea. Un libro, creo, ¿no? América invertebrada. América invertebrada, no, hay un expresidente uruguayo que lo dijo hace tiempo. Tú tienes de que priman los intereses de los estados o los intereses de la región. Acá hemos creado una serie de organizaciones, todas con intereses superpuestos, pero todas que obedecen a los intereses, y ¿sabes a qué? A la personalidad de los presidentes y a la ideología. Cuando todos los gobernantes eran de izquierda, apareció UNASUR. Pasaron a la derecha, PROSUR. Okay, ahora claro. No funciona ni UNASUR ni PROSUR. Okay. Tú tienes la Alianza del Pacífico. Pero eso también es tontería y polarización, porque quiere decir que tú no creas instituciones que van a trascender más allá de quién esté en el gobierno de los países. Es para el interés propio, interés ideológico, yo soy el presidente. Después tú tienes ejemplos, ¿no? Narcotráfico es una amenaza regional. ¿Cómo lo enfrentamos? Cada uno. El COVID, ¿cómo lo enfrentamos?
Cada uno. La migración es como hicimos un grupo de Lima para ver qué hacemos con Maduro, sí, en lo político. Y cuando comenzó la inmigración masiva, nos volvimos a juntar para decir qué hacemos. No. Ecuador se convirtió en un lugar donde transportaban a todos los y te lo dejaban en cuaquillas. Chile cerró, Colombia cerró, todo cerró y se quedaron en el Perú. Déjeme hablar entonces, justamente hemos saltado un poco de la geopolítica al tema de seguridad, ya que ha tocado Venezuela, un poquito ha tocado la frontera con Ecuador, me ha hablado también del narcotráfico y, cómo no, de la minería ilegal. Quítale la inseguridad y el Perú tiene 2 puntos más del PBI, no creceríamos a 3, sino a 5%, sus palabras hoy en entrevista a Perú 21. Me gusta el vínculo directo que hace entre seguridad ciudadana y despegar en el PBI. ¿Cómo se logra eso? Tú escuchas todo. ¿Qué no ha fallado en todo caso, general, hasta ahora para estar tan mal en seguridad? Lo que hacemos en el Perú, pues, pensamos en corto y pateamos para adelante. ¿Hace cuánto tiempo que estamos hablando de la formalización de la minería? 7 años. Entonces tú haces un reinfo que es para atraer a los mineros para que se formalicen y no te va dando resultados y lo vas pateando para adelante, pues, para que sigue. Esto me hace recordar el conflicto del 95 con Ecuador. ¿Qué decían en el Perú? No hay ningún problema con Ecuador. 4 países garantes. No hay ningún impasse subsistente y habían 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor sin demarcar, que todos los años, especialmente a fines de enero, había conflicto. Hasta que llegó el 95 y se solucionó. Igualito la minería. Igualito la minería. Entonces, cuando tú miras el Perú con un solo ojo, y ya lo tienes tú la inseguridad. ¿Qué te hace la inseguridad? Estamos atacando una de las 4 fortalezas que tiene el Perú. Para mí hay 4 fortalezas: agricultura, minería, pesca y turismo. Okay. Estamos atacando a la minería. ¿Por qué? Porque estás atacando a los que nos están dando los recursos para hacer todo lo que necesitamos. Entonces, lo hemos dejado crecer y entonces ahora tú quieres hacer todo como si fuera minería ilegal. No puedes tú, tienes que separar los informales de los ilegales. Tú tienes que tener 4 estrategias. Formalizar a la pequeña minería, la minería artesanal, eliminar la minería ilegal, degradar a todas estas organizaciones, crimen organizado transnacional, que es el que está generando esta violencia, y desarrollar e impulsar tu minería. ¿Qué cosa es lo que no está haciendo el Perú que debería haber hecho hace rato para poder combatir las 3 cosas? La seguridad ciudadana, que son la delincuencia común, las bandas y el crimen organizado. Tus fronteras. Hoy día se habla de la globalización de las economías ilegales. Pero más allá entonces de algunos que, digamos, reclaman un discurso xenófobo, ¿usted sí cree que hay, digamos, ¿no?, una intensidad mayor en la delincuencia y la inseguridad por, digamos, la porosidad de nuestras fronteras? Por supuesto. Ok. Yo te digo lo siguiente. Mira. Bueno, el oro se va a Bolivia, el oro ilegal. Y se va al Ecuador. El narcotráfico entra y sale. Ya. Igualito que nosotros soltamos a los pulpos, igualito. En Chile han soltado un sicario del Tren de Aragua. ¿Y qué cosa dicen? Tomó un colectivo y se fue a Tacna. ¿Por dónde entró? Entonces, tú tienes que de El Salvador ya llegaron los venezolanos que estaban detenidos. ¿Qué cosa va a hacer Maduro? Le va a decir, muchachos, váyanse de turismo. ¿Por dónde van a entrar? Van a entrar a Ecuador, donde el presidente está pidiendo no solamente que entre en la base de Manta, sino le dice, envíame fuerzas especiales, porque no puedo con el narcotráfico. Y el Perú, no puedes controlar tu frontera. O sea, okay, tú tienes un problema. Aquí es otro objetivo. Necesitamos urgentemente la integración física de todos nuestros pueblos. Ok, carreteras, trenes, cabotaje, todo lo que sea necesario. Tú tienes pueblos en la frontera que están aislados. No tienen ni siquiera contacto físico con la capital del distrito. Ahí no llegan médicos ni me acuerdo cuando yo lo entrevistaba ella, me acuerdo hace muchos años, usted me hablaba de esto justamente respecto del Braem. Cómo terminar de vencer al terrorismo y al narcotráfico que se había conchavado ahí. Usted siempre decía, presencia del Estado con escuelas, hospitales. Hasta ahora no se ha hecho nada de eso y usted lo plantea también como una estrategia en un eventual gobierno. Sustitución de la economía de la minería ilegal por un lado, sustitución del narcotráfico, de la economía del narcotráfico por otro lado. Esto no es solución militar. Okay. Este es un problema social. El tema de la minería es un problema social. Tenemos más de 500.000 de personas que tú no puedes decir, ¿sabes una cosa? Te quito el reinfo.
El Redifund no es la solución. General, el tiempo me gana, pero yo quería preguntarle finalmente, el sur es una papa caliente, el sur está molesto, el sur está indignado, ya lo ha votado a patadas al defensor del pueblo. ¿Cuál sería su estrategia para convencer al sur? Después hablamos del norte, que está más metido en el comercio y todo, en Lima. El sur. Tenemos que reencontrarnos con el sur y mirar al sur. Tú haces una obra en el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, haces una obra y es como si hicieras obra en una región y se benefician muchos. Te vas al sur por geografía, por clima, por la forma de vivir lo del sur, que viven aislados, vas a hacer una obra de agua y ¿cuántos se benefician? No haces nada, los has abandonado. Yo he ido a ver a un viejo alpaquero que quiere él, con su pequeño fondo que tiene, difundir cómo tiene sus alpacas, y me llevó donde una señora, la señora 4.000 metros, una señora que se dedica a las alpacas. ¿Sabes qué? Con justificación, los del sur están resentidos con el Estado por dos cosas: por el abandono del Estado y el engaño del Estado. Hicieron unos cobertizos para las alpacas para la época del friaje, como está ahorita, sin bebederos. ¿Se ha agudizado con este gobierno de Dina Boluarte? Si no dejan entrar ni un ministro. Correcto. Entonces, usted tiene... ¿Usted va a ir a hacer campaña allá? Yo he ido a Juliaca. ¿Y no le han...? No sé, pregunto yo. ¿Por qué? Yo he ido a Juliaca, me han entrevistado a una radio de Puno. Okay. O sea, son los estrictos, los enérgicos que son, pero son respetuosos conmigo. Yo estaba en Juliaca, me pasé por Juliaca. ¿Sabes por qué? Porque el problema de la pobreza en Juliaca y en Puno no está en la parte urbana, está en la parte rural. Okay. Tú no le puedes construir una casa caliente a esa señora que está viendo sus alpacas como si tú trabajaras en Surco y te construyen tu casa en el Callao, cuando esa gente necesita mirar y vivir con su alpaca. Correcto. Entonces, tú dices, esto lo ha hecho gente de la costa. Correcto. Que no conoce. Preguntas cortitas, porque ahora sí me voy, pero disculpe mi ignorancia, pero ¿usted votó para esta mesa directiva en el Congreso de la República? Sí, voté. ¿Por quién votó? ¿Usted cree que he votado por el que está? No, ya. O sea, sí votó, entiendo que votó por José Cueto, por la otra lista. ¿Usted, digamos, acogería a alguno de los partidos políticos que hoy están en el Congreso de la República en un eventual gobierno suyo? Mira, no, cuando tú entras al gobierno, tú lo que tienes que buscar es tener un consenso. Eso de que yo entro solo y hago solo, en el Perú menos que nunca. Ok, ¿es un consenso lo que ha logrado el Congreso con Dina Boluarte o es un aconchabamiento, es decir, buscar intereses particulares y no un consenso nacional? Mira, yo te digo, cuando empezamos con Castillo, todos, recién empezamos, todos éramos nuevecitos, todos decíamos, vamos a apoyar a este gobierno para que este gobierno nos pueda sacar de los 2 años de inactividad que tuvimos por el COVID. Lamentablemente Castillo comenzó a hacer su Consejo de Ministros descentralizado, los ricos y los pobres, los limeños y los provincianos. Nos fuimos de muela. Con la señora Dina, para mí Dina entró, como yo he dicho, he calificado a su gobierno tarde y mal. El estallido social con los 50 muertos es una decisión política tarde y mal. Tú no le puedes dar a las Fuerzas Armadas que te den seguridad de un aeropuerto cuando el aeropuerto está tomado por la gente. Correcto. O sea, ok. Tú lo haces cuando no hay nadie, pones pero cuando tú dices que sáquenlo. Ok, pero entonces la responsabilidad política, como se dijo en su momento, es todo de ella. Es una responsabilidad de ella y de su ministro. Y después penal se verá finalmente. Eso es otra cosa, pero como responsabilidad política, correcto, ella debió sacar al primer ministro, al ministro de Defensa y al ministro de Interior. Roberto Claro, el tiempo me ganó, perdón, pero lo tendremos pronto cuando finalmente se oficialice la candidatura y haré mi tarea pues, para ver quiénes son los otros 2 partidos que lo acompañan. Ya te ha faltado, Gracias, general. Te ha faltado inteligencia. Vamos a la pausa y venimos.